Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Buró Veritas al aire. Soy Candy Seminario, autora líder SIC y delegada técnica de Buró Veritas del Perú. Desde la década de 1980, el mundo ha perdido entre 30% y 50% del área glaciar, debido al calentamiento global, según los expertos del IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Y en Perú, según cifras del MINAM. En los últimos 35 años hemos perdido el 22% de glaciares. Además, indican que en el año 2020 tuvimos un incremento en la deforestación del 37% en nuestros bosques, lo que evitan el incremento de CO2 en la atmósfera. Es por ello que el país, ciudadanos, sector público y privado, ha empezado a incorporar esta variable en las decisiones de consumo, de gestión, de estrategia, con el objetivo de adaptarse y o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para comentar sobre este punto, voy a invitar a Mary Mitma, ingeniera ambiental titulada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con MBA de Gerencia Integral de Riesgos en el Instituto Europeo de Posgrado de España y especialización en INCAE Business School. Cuenta con 18 años de experiencia laboral. Actualmente es consultora y auditora en estándares asociados a gestión ambiental, huella de carbono, gestión de la energía, gestión de riesgos y responsabilidad social. Mary, gracias por acompañarnos y ayudarnos a informarnos sobre cómo podemos atender este panorama desde la organización y cómo podemos tomar acción y poder disminuir así nuestra vulnerabilidad frente a los cambios. Bienvenida, Mary. Gracias, Candy, por la invitación. Encantada de poder compartir con ustedes estos temas necesarios. Muy bien, Mary, muchas gracias a ti. Primera pregunta, Mary. ¿Cuál es el primer paso que una empresa debe realizar para gestionar el cambio climático? Muy bien, Candy, vamos a empezar. Cualquier organización dentro de su dirección y gestión interna siempre plantea estrategias para lograr sus objetivos. En esta gestión es importante considerar el análisis de riesgos. En este sentido, y mucho más si una organización cuenta con un sistema de gestión certificado, en su análisis de contexto, lo primero que debemos hacer es identificar los riesgos asociados al cambio climático, ya que vamos a ser afectados por riesgos físicos y de transición al cambio climático de forma directa e indirecta. ¿Qué quiero decir? No hay posibilidad de señalar que no nos afectará el cambio climático o porque no estamos expuestos a huracanes, inundaciones, desplazamientos, mi afectación será nula. Los efectos del cambio climático son múltiples y a gran escala, en los que todos dentro de la cadena productiva seguro vamos a tener un nivel de afectación. ¿A qué me refiero? Si no me afecto directamente por el clima o alguna restricción de descarbonización en mi sector, pues seguro me afectaré por los efectos que causen estos riesgos primarios, ¿no? Como el cambio en el mercado, por incremento en los costos, demoras en la logística, distribución, abastecimiento, acceso a recursos, entre otros pues que se generan de estos riesgos primarios. Bien, Mary, coméntanos un poco más de detalles sobre estos riesgos climáticos, físicos y de transición. Sí, claro, Candy, cómo no, con mucho gusto. En el ámbito de negocios, inversiones, se identifican dos categorías de riesgos, que son los riesgos físicos y los riesgos de transición. Lo que voy a comentar se basa en lo indicado en el grupo de trabajo sobre declaraciones financieras relacionadas con el clima. Sus siglas en inglés es la TCFD. Y el panel intergubernamental de cambio climático, la IPCC, al cual ya se ha hecho referencia. Los riesgos físicos, según la IPCC, son los sucesos físicos relacionados con el clima, por ejemplo, el incremento de temperatura, mayor precipitación, deslizamientos, incendios forestales, inundaciones, ¿no? Amenazas y peligros que cualquier organización tiene que reconocer para poder gestionar dentro de sus planes de contingencia. Por otro lado, la TCFD, ¿no? Entidad financiera que valora y fija precios de riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, reconoce como riesgos de transición los que surgen de moverse
a una economía baja en carbono. ¿Qué quiero decir? Dentro de estos también se van a presentar riesgos políticos, por ejemplo, de acciones políticas que se ajusta la regulación, impuestos al carbono, jurídicos que podrían incluir regulación que no incentiven el uso de combustibles fósiles, demandas relacionadas con el clima por propietarios, aseguradoras, riesgos tecnológicos, ¿no? Ya que se van a plantear brechas en el tema de innovaciones bajas en carbono, los costos que amerita a una organización afrontar estos, y así como los riesgos reputacionales de estar en un mercado seguro con los competidores que van a tener pues acciones y políticas bajas en carbono, y eso pues de todas maneras nos va a dejar en una desventaja evidente, ¿no? Bien, Mary, coméntanos un poco de estas herramientas globales y estándares que facilitan a las empresas el proceso de cálculo y gestión de huella de carbono. Sé que hay huella de carbono, huella de producto, incluso hay estándares para huella de eventos. Te agradecería que nos comentes un poco más de información porque cada vez tenemos mayores empresas que están buscando esta información y poder a nuestra audiencia, ¿no? Poder informar qué documentos son los más importantes, cuáles son los más básicos, relevantes para gestionar huella de carbono. Bien, Candy, gracias por la consulta. Bueno, este cambio es bastante amplio, ¿no? Hay varias metodologías reconocidas internacionalmente y soportadas en base científica que nos ayudan a la cuantificación de gases de efecto invernadero, lo que también conocemos como la huella de carbono. Es importantísimo en este frente contar con una métrica y valor aceptado. Para eso es que nos soportamos de estas herramientas internacionalmente reconocidas. Por ejemplo, tenemos la ISO, tenemos la GHG Protocol, tenemos la CDP, que es el Carbon Disclosure Project, entre otros. Dentro de esta metodología se encuentran los requisitos para implementar la huella de carbono en lo que mencionaste, ¿no? En una organización, ¿no? De productos, ¿no? La 14.067, de proyectos, entre otros alcances. Además, actualmente en el Perú se está cuantificando activamente los gases de efecto invernadero a través de la plataforma de huella de carbono Perú y los lineamientos en función a la 14.064, la parte 1, que es la norma que indica la especificación para una organización, ¿no? Esto es para una organización en ese alcance de lo que hemos comentado, donde señala los requisitos de cuantificación, informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Esto sigue en los lineamientos de la IPCC para las fórmulas y cálculos de gases de efecto invernadero y tener pues una métrica confiable. Muy bien, Mary. Como país contamos entonces con esta herramienta de cálculo como es la plataforma del programa Huella de Carbono del MINAM, que es una gran ventaja para las empresas y puedan sumarse a esta iniciativa de fomentar este camino hacia la neutralización o disminución de emisiones, ¿no? En ese sentido, me gustaría que nos cuentes, en tu experiencia, cuáles son los principales recursos que las empresas tienen o deben tener para lograr este cálculo. ¿Es un camino fácil? ¿Qué necesitamos tener como empresa? Bien, Can. Quizás dar un alcance respecto a la huella de carbono de Perú, ¿no? Esta es una herramienta tecnológica importante de acción climática y resaltarla algo, ¿no? Que es gratuito, está a acceso de cualquier organización pública o privada. El Estado pone a disposición de las organizaciones esta herramienta para la medición de los gases de efecto invernadero y su gestión posterior, ¿no? Que incluye la mitigación, la verificación y, por supuesto, en caso de aplique, la neutralización. Es interesante señalar que esta herramienta incluye programa de reconocimiento. Si una organización se inscribe, puede pues, aplicar a las certificaciones en base a una cuantificación, a una verificación, mitigación y neutralización. Tenemos diferentes tipos de reconocimiento que el MINAM da a la organización por cumplir pues, estos retos. En ese alcance, en mi experiencia,
para toda gestión y para todo proyecto es importante pues contar con el compromiso de la dirección, orden, porque necesitamos mucha data cuantitativa, ¿no?, de las actividades, y contar con un personal a cargo, ¿no? De todas maneras necesitamos ahí un especialista ambiental. Pueden participar empresas de diferentes rubros, diferentes escalas, pequeñas, medianas, grandes. No es necesario tener un sistema de gestión certificado, no, ni tener un equipo de trabajo complejo, ¿no? Solo la iniciativa de iniciar y concluir este proyecto con responsabilidad. En mi experiencia para empresas grandes o del sector industrial, por la complejidad de sus procesos, número de actividades, se podría recomendar un diagnóstico para poder identificar diferentes tipos de fuentes, tanto directas como indirectas. Es importante contar con el apoyo del responsable ambiental, ¿no?, para que conozca los datos en este frente y así establecer una coordinación clara con los diferentes líderes de proceso para obtener la información cuantitativa, ¿no?, de las diferentes fuentes de emisión directas e indirectas que se han reconocido en el diagnóstico, en el inventario. El MINAN en sus formatos de inscripción recomienda eso, ¿no?, también tener al menos, contar con un coordinador que nos pueda facilitar estas actividades. En consultoría apoya mucho hacer un diagnóstico, una planificación de las actividades, ¿no? Y un punto importante, pues el control de calidad que se deba de verificar en la data recolectada. Ahí quizás es nuestro soporte importante como terceros en la organización. Por supuesto, si se necesita una verificación externa, sí es necesario acudir a una organización independiente para que pueda realizar estas verificaciones con verificadores también calificados y podamos tener, pues, garantizar que tenemos una métrica objetiva, una métrica confiable, que sea el punto de partida para nuestras iniciativas de reducción de los gases de efecto invernadero. Muy bien, Mary. En Buró Veritas pues recibimos cada vez más solicitudes de servicios de verificación y cuando la organización pues tiene la certeza de la métrica o cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2 equivalente, después de haber pasado por este proceso de verificación, puede con mayor seguridad definir sus fuentes con mayor emisión, las más críticas, y tomar estas acciones de reducción o neutralización, ¿no? En este caso, pues tenemos que tomar en cuenta que no solo es recibir el certificado de verificación, sino gestionar ahora estos resultados a través de acciones de reducción o mitigación, ¿no? En ese sentido, Mary, una vez que tenemos esta información verificada, ¿no?, podemos hablar de dichas acciones de reducción o neutralización. Coméntanos, por favor, un poco más sobre estos dos términos. Bien, Candy. Claro que ambos términos apuntan a la gestión de gases de efecto invernadero, a la reducción, pero hay precisiones que hacer. Bien, vamos a referenciar a la ISO 14064 en terminología que da los alcances para poder conceptualizar una iniciativa de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Es una actividad específica implementada de forma discreta o continua para reducir y prevenir emisiones de gases de efecto invernadero. Me explico, por ejemplo, si yo quiero tener alguna acción de mitigación respecto a fuentes ya directas o indirectas, ¿no? Una implementación de mejora en el consumo energético o un proyecto de cambio de combustible, ¿no? En el sector transporte, de pasar de diésel, ¿no?, de un combustible fósil a uno que tenga menor cantidad de emisiones, como es el GLP o el gas natural. En cuanto a neutralización, el MINAN hace referencia a que la organización por lo menos debe cubrir el alcance 1 y 2, que quiero decir que debe de, digamos, disminuir las emisiones directas e indirectas en el consumo energético de la organización, ya que en indirectas pues tenemos otras fuentes adicionales.
Esto apoya a neutralizar las emisiones de la organización y seguro con la compra de créditos de carbono apoyas también algún proyecto de desarrollo sostenible que está asociado pues a estos créditos de carbono. También darle un alcance que la IPCC en su anexo 1, en el glosario del 2018, también pues habla de la neutralidad climática que va en coherencia a lo que hemos indicado, ¿no? La disminución o neutralización de las emisiones de la organización. Muy bien, podemos concluir entonces que cuando hablamos de incorporar una gestión sostenible en las organizaciones y mantenerla en el tiempo bajo criterios ESG, ¿no? Por sus siglas en inglés, Environment Social Governance, ¿no? Lo que es gestión ambiental, social y gobernanza, pues es claro que las empresas deben de considerar incluir en su gestión este término E de gestión ambiental, lo que corresponde a indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero. Ello aseguraría que la organización pueda disminuir el impacto por cambio climático. ¿Qué otros beneficios has observado, Mary, que reciben las empresas al gestionar la huella de carbono? Bien, Karen. De hecho, el beneficio más importante es sumarse a este gran reto de la humanidad que favorece a nuestras generaciones venideras, ¿no? Que es mantenernos el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, así como limitar el aumento en 1.5 grados Celsius. Además de lo que he comentado, seguro que las organizaciones podrán ser impactadas positivamente con contar con un indicador clave, ¿no? Y de línea base para sus estrategias de gestión ambiental, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, ¿no? Con este dato de toneladas de CO2 equivalente. Asimismo, es generar información de confianza a las partes interesadas, ¿no? En los reportes de sostenibilidad, en las acciones de lucha contra el cambio climático, entre otros. Incluir estos temas dentro de nuestra gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? Ya hemos tocado ese tema a inicio, así como también esta implementación de cuantificación de gases de efecto invernadero nos da oportunidad para revisar nuestros procesos y generar muchas oportunidades de optimización, ¿no? Ahorro en los recursos, disminución de costos, mejora de la imagen de la organización ante sus partes interesadas, poder sumarnos a acciones colectivas, acciones públicas, privadas, para la mitigación al cambio climático, acceder a créditos sostenibles, entre otros. Muy bien, Mary, muchas gracias por explicarnos con tanto detalle, compartir tus experiencias. Estoy segura de que has dado a nuestra audiencia más claridad respecto a la medición y gestión de la huella de carbono. Me quedo con la reflexión de que como país, como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad frente al cambio climático y todos podemos hacer pequeñas acciones que van a ir sumando este gran objetivo de frenar la temperatura de nuestro planeta en 1.5 grados antes del 2030. Muy bien, Candy, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio de comunicación. Gracias por la confianza. Muy bien, gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio para seguir profundizando en estos temas. Somos Buró Veritas y seguimos generando confianza. Hasta pronto.